Muy bien, antes habíamos hablado de los momentos dipolares en los enlaces individuales y en este caso nos va a interesar ver qué es lo que pasa con los momentos dipolares en las moléculas. Bueno, algo que es importante es que para conocer en realidad la magnitud y la dirección de estos momentos dipolares, lo que yo voy a necesitar es conocer la geometría de la molécula, ¿sí? Y por eso se asocia con las cuestiones que estuvimos viendo antes en cuanto a la hibridación del carbono o cuando hablamos algunas diapositivas atrás de la geometría en particular de la molécula de agua o de la de amoníaco, ¿sí? Bueno, la unidad sigue siendo Debye, como ya habíamos visto para los momentos dipolares de los enlaces individuales. ¿Y cómo hacen el cálculo para saber el momento dipolar de la molécula? Bueno, esto se determina como la suma vectorial, ¿sí?, de los momentos dipolares de los enlaces individuales. ¿Tá? Como la suma es vectorial, esto determina que, por ejemplo, acá en el dióxido de carbono y el tetracloruro de carbono, que tienen como ejemplos, las moléculas que son simétricas, en este caso, van a ser no polares a pesar de que los enlaces sí son polares, ¿sí? Acá estas flechitas que están en verde les muestran la polaridad en los enlaces y si ustedes hacen la suma vectorial ven que la resultante en este caso va a dar 0. Y bueno, luego acá tienen algunos ejemplos de moléculas que sí son polares, ¿sí? Tienen la magnitud del momento dipolar en cada caso, y yo les puse unas flechitas naranjas, las que ven acá, ¿tá?, que les van a estar indicando, en este caso, la dirección resultante de este momento dipolar de la molécula. Bueno, acá les presento otros temas que en esta clase parecen un poco descolgados, pero realmente necesito adelantarlos porque, bueno, ya empiezan a aparecer en algunos ejercicios de la práctica y además van a ser fundamentales para entender algunos conceptos teóricos a futuro, pero bueno, después vamos a tener clases específicas en las que nos dediquemos mucho más en profundidad a estos temas. Así que bueno, solo a modo de introducción en realidad, lo que me interesa que quede claro hoy es que los enlaces simples pueden rotar libremente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo dejo fijo, por ejemplo, uno de los átomos de carbono, si vamos a tomar el de la izquierda, y giro el otro átomo de carbono 360 grados, a 360 grados no tengo ningún problema, ¿sí? Los puedo girar 10 grados, 20 grados, la cantidad de grados que yo quiera. Esto se debe a que el solapamiento sp3 es, que bueno, es el involucrado en este caso, ¿no? En el caso del etano, es igualmente efectivo si yo giro un átomo de carbono con respecto al otro. ¿Sí? Esto da lugar a distintas disposiciones espaciales que surgen de esta rotación. Bien, no sé si esto es muy fácil de ver, pero bueno, si no les queda claro, podemos buscar una manera adicional de trabajarlo con algún video, ¿sí? En las clases presenciales por ahí era un poco más sencillo. Pero bueno, acá tienen, bueno, lo que yo les decía es que esto da origen a distintas disposiciones espaciales a las que vamos a llamar conformaciones. Acá tienen dos ejemplos de conformaciones típicas, ¿sí? Una conformación eclipsada y una conformación alternada, para que sepan más o menos cómo leerlo. Los enlaces estos con punteaditos, ¿sí? Indican que esos enlaces están hacia atrás del plano y los enlaces llenitos, las que vamos a llamar cuñas llenas, indican que esos enlaces están hacia adelante. Espero que al comparar con la otra conformación alternada puedan notar la diferencia, pero ya les digo, esto lo podemos buscar una forma adicional de trabajarlo si no les queda claro. Bueno, el otro concepto es que como yo puedo girar cualquier cantidad de grados entre 0 y 360, la cantidad de conformaciones posibles son infinitas, ¿sí? Pero bueno, no todas esas conformaciones van a ser de igual energía en general en las distintas moléculas y por lo tanto yo voy a tener en general conformaciones
preferidas, ¿está? Que son las que vamos a terminar analizando en estas clases más específicas de estos temas. Bueno, ¿qué cambia con los enlaces dobles? Los enlaces dobles son rígidos. Esto se debe a que están formados por una unión sigma, que esa no tiene problemas, y la unión pi. Y si ustedes recuerdan cómo era la unión pi, era esa que se formaba por el solapamiento lateral de los orbitales p. Para que ese solapamiento lateral sea efectivo, estos orbitales p tienen que estar alineados. Entonces, si yo dejo fijo un carbono y roto el otro carbono, por ejemplo, a 90 grados, como les muestro la imagen, ya no va a existir ese solapamiento de orbitales y se está rompiendo la unión pi, ¿sí? Esto implica que los enlaces dobles sean rígidos y esto va a dar origen a un tipo de isomería que se llama isomería geométrica, que también la vamos a analizar más en profundidad más adelante, pero que bueno, empieza a aparecer de a poquito en los ejercicios, incluso en el archivo ese de nomenclatura, cuando les habla de algunos compuestos que son cis y otros compuestos que son trans. Bueno, eso está relacionado con esta cuestión. Bien, y acá continuando con los temas aclaratorios, así un poco descolgados, les presento esta formulita que les va a resultar bastante útil para resolver algunos de los primeros ejercicios y que la van a conocer con cualquiera de estos nombres que aparecen en el título. Y es una fórmula muy útil porque los va a ayudar a dibujar estructuras químicas cuando tienen, por ejemplo, una fórmula molecular, ¿sí? ¿Y por qué los va a ayudar en particular? Porque esta fórmula les va a decir la cantidad de uniones pi o de ciclos que hay en esta molécula en cuestión, ¿sí? Bueno, como les dice ahí, el número de saturaciones se calcula contando el número de átomos de carbono menos un medio de los átomos monovalentes, el hidrógeno, el más frecuente con el que se van a encontrar, pero también hay halógenos, más un medio de los trivalentes y el nitrógeno, el más frecuente dentro de química orgánica, bueno, más uno, ¿sí? Entonces, yendo a los ejemplos en puntual. Si van a analizar esta primer serie de compuestos de 4 átomos de carbono, pueden hacer los cálculos ustedes y ver que para el butano el número de insaturaciones es lógicamente 0, pero ya cuando pasan al 2-buteno o al ciclobutano, en ambos casos se encuentran con una insaturación. Es decir, que los dobles enlaces y los ciclos están aportando una insaturación, ¿sí? ¿Cómo pueden leer el significado de esta cuestión del número de insaturaciones? Bueno, podría decirse que esta formulita les da la cantidad de pares de átomos de hidrógeno que aparecen de menos, ¿sí? La deficiencia de pares de hidrógeno que hay en un compuesto con respecto al máximo que podría haber en un análogo de cadena abierta completamente saturado, ¿sí? Por ejemplo, en un alqueno ustedes pierden un par de hidrógenos, ¿sí? Y lo mismo al formar un ciclo, ¿está? Si ustedes se fijan la fórmula molecular, pierden 2 hidrógenos en cada caso. Bien, ahora cuando van a compuestos similares ya de 6 átomos de carbono, obviamente para el hexano el número de saturaciones es 0. Cuando les aparece un ciclo, para el ciclo hexano, nuevamente nos encontramos con una insaturación. Y en compuestos como el benceno, van a tener 4 insaturaciones. ¿Cómo contamos estas 4? Una la aporta el ciclo, ¿sí? Porque es un compuesto cíclico, y vamos a contar 3 adicionales por cada uno de los dobles enlaces. Eso le suma 4 insaturaciones. Aclaro que dobles enlaces los vamos a llamar así un poco entre comillas, porque como vamos a ver en la última parte de la clase, el benceno es un compuesto muy distinto al alqueno, ¿está? Entonces, si bien acá dibujamos esos dobles enlaces y los contamos como tales para las insaturaciones, no tiene nada que ver en su estructura con la de un alqueno, ¿sí? Bueno, después también cuando ya aparecen heteroátomos como el oxígeno y el nitrógeno, acá pueden comparar un carbonilo de cetona, hasta una cetona tiene
una insaturación, y si lo comparamos con un alcohol del mismo número de átomos de carbono y de oxígenos, ahí teníamos 0 insaturaciones. Y lo mismo similarmente pueden comparar nitrilos con aminas, ¿sí? El nitrilo, o sea, el triple enlace va a aportar 2 insaturaciones en este caso. Bien, entonces, resumiendo, los dobles enlaces y los ciclos les van a aportar una insaturación, ¿sí? Cuando tienen un benceno ya cuentan 4 insaturaciones. Y luego los enlaces triples, ya sean de alquinos o enlaces triples tipo ciano, van a aportar 2 insaturaciones cada enlace triple, ¿sí? Sería una insaturación por cada unión pi en este caso. Bueno, y acá vienen una serie de diapositivas con las que pretendo que tengan una muy breve introducción a los procesos redox en química orgánica, que son algunos conceptos básicos y bastante sencillos, pero que son importantes porque los van a ir arrastrando luego a lo largo de toda la carrera. Bueno, la definición de oxidación y reducción son bastante similares a las que ustedes trabajaron en las químicas anteriores seguramente, pero un poco adaptadas a lo que es la química orgánica, ¿sí? Entonces voy a definir una oxidación como una reacción que origina una pérdida o disminución de la densidad electrónica. Si hablo de densidad electrónica porque las uniones iónicas acá, digamos, son poco frecuentes en general, ¿sí? Y en particular me voy a centrar obviamente en nuestra estrella, que era el átomo de carbono, ¿sí? A la inversa, la reducción va a implicar el aumento o ganancia de densidad electrónica de ¿quién? Del carbono. Bien, entonces, bueno, algunas cuestiones esenciales como para que puedan empezar a trabajar con los estados de oxidación del carbono. La primera, que como se imaginarán, los enlaces no polares, como son los enlaces carbono-carbono, no van a afectar al número de oxidación de ese carbono en particular, ¿sí? Así que las uniones carbono-carbono no van a contribuir en este caso. ¿Por qué? Porque como no son polares, uno dice que la densidad electrónica, digamos, va a estar compartida por igual entre los dos átomos de carbono. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando esos enlaces son polares? ¿Sí? Cuando los enlaces son polares, porque yo tengo una diferencia de electronegatividad, la densidad electrónica va a ser mayor sobre el átomo más electronegativo de ese par. Entonces, vamos a tomar el primer ejemplo del metano, ¿sí? En el caso del metano, el carbono es más electronegativo, un poco, pero más electronegativo que el hidrógeno. Por lo tanto, la densidad electrónica va a estar en ese caso centrada más cerca del átomo de carbono, y le voy a asignar, por lo tanto, un número de oxidación más 1 al átomo de hidrógeno, y la contribución para ese átomo de carbono por ese enlace va a ser de menos 1. Como yo tengo 4 hidrógenos, ¿sí? Si sumo las contribuciones de cada par me da un estado de oxidación para ese carbono de menos 4. Ahora, tomando un ejemplo opuesto, como podría ser el tetracloruro de carbono, en este caso el cloro es el átomo más electronegativo del par carbono-cloro, por lo tanto el cloro es el que va a recibir el número de oxidación menos 1. Cada enlace carbono-cloro contribuye en más 1 al átomo de carbono S, y como yo en este caso tengo a este carbono rodeado por 4 cloros, el estado de oxidación de ese átomo de carbono va a ser más 4. Bueno, en esta diapositiva aparecen una serie de reglas y convenciones, la mayor parte de las cuales ya las conocen de las otras químicas, así que voy a ir muy rápido y después las leen solitos, ¿sí? Pero bueno, el número de oxidación de un elemento en su estado libre de 0, en general para el hidrógeno van a estar asignando el estado de oxidación más 1, salvo excepciones como los hidruros, pero bueno, en general más 1. Para el oxígeno menos 2, salvo los peróxidos.
Los nitrógenos, esto por ahí es más nuevo para ustedes, pero en el caso de las aminas, iminas y nitrilos van a estar trabajando con el estado de oxidación -3, que igual no es que se lo tienen que aprender de memoria porque van a hacer la cuentita muy fácilmente, ¿sí? Pero nitrógenos de aminas y este tipo de compuestos, -3. Los halogenuros con los que van a trabajar tienen estado de oxidación -1. ¿Está? Por ahí, para que sea fácil de recordarlo, recuerden que los llamamos en general uros o halogenuros de alquilo, así que uno puede estar hablando de cloruros, bromuros, ¿sí? ¿Cuál es el estado de oxidación de un cloruro? ¿Sí? Aún en química general, -1, ¿está? Por ahí les sirve recordarlo por ese lado. Pero bueno, no van a tener problemas con los números de oxidación. Obviamente, la suma de los números de oxidación, como siempre, tiene que ser 0, ¿sí? Bueno, me parece que son cosas que ya vienen manejando de otras materias. Si tienen algún problema, me avisan. Bueno, y ahora vamos a trabajar algunos ejemplos puntuales en compuestos que tienen un solo átomo de carbono, como los que tienen acá. ¿Sí? Como premisa que tienen que recordar, obviamente cuanto más positivo es el estado de oxidación del carbono, más oxidado va a estar ese compuesto. Fuera de eso es bastante intuitivo todo. Ahora vamos a analizar algunos ejemplos. Estas como reglitas que aparecen acá abajo, por favor, no es que se tienen que sentar a aprendérselas de memoria, ¿sí? Son un poco las implicancias de las cosas que vamos a trabajar intuitivamente, ¿bien? Pero no es que se tienen que sentar a estudiarlas. Entonces, acá, a ver, ¿todo en qué se basa? En esa también última reglita que decía que la suma de todos los números de oxidaciones en una molécula neutra tiene que dar 0, ¿sí? Entonces, si vamos al primer ejemplo, al clorometano, ustedes ya tienen -1 para el cloro, ¿sí? +3 que va a venir de la suma de los hidrógenos, así que están en +2 para que les dé 0. El carbono tiene que estar aportando -2 como número de oxidación, ¿sí? Eso es una forma de verlo. Después vamos al ejemplo de al lado, el metanol. Acá el oxígeno, como ya habíamos visto, tiene estado de oxidación -2, ¿sí? Si ustedes van a estar analizando solo las 4 uniones del carbono en particular, tengan en cuenta que este -2 del oxígeno viene, por un lado, de -1 que le contribuye la unión con el carbono y -1 que le contribuye la unión con su otro hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Va a tener, o sea, si acá le contamos, digamos, la contribución de este oxígeno para este carbono va a ser de +1, ¿bien? -3 que van a venir de los otros hidrógenos les termina dando una suma de -2. Y así sucesivamente. Fíjense que ya cuando van a un aldehído, donde directamente el oxígeno no está unido a otra cosa, tiene los dos enlaces unidos al carbono, en este caso, este oxígeno va a contribuir con +2 a ese carbono, ¿sí? Y por lo tanto, el estado de oxidación, si hacen la cuentita con los hidrógenos, les termina dando 0. Acá está lo que yo les decía de las aminas, no tienen por qué recordar que es -3 de memoria, porque obviamente si ustedes ya sabían que los hidrógenos aportan +1, porque obviamente el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, y a su vez el nitrógeno es más electronegativo que el carbono, así que este también, o sea, el carbono, digamos, comparativamente en este enlace va a ser +1 y el nitrógeno va a ser -1. Cada enlace le aporta -1, tiene 3 enlaces, va a terminar con un estado de oxidación de -3, ¿sí? Por eso les decía que no es necesario que se lo aprendan de memoria. Bueno, espero que les resulte bastante intuitivo. Como yo les decía, acá estas reglas no son más que implicancias de lo que estábamos viendo. Bueno, sí, por último, por ejemplo, para comparar la serie de los oxigenados, claramente el formaldehído es un compuesto más oxidado que el metanol, ¿sí? Y bueno, iremos viendo más ejemplos más adelante.
Bueno, y acá esta diapositiva habla un poco de qué pasa ya en compuestos con más átomos de carbono. En esos casos, lo que ustedes deberían hacer es sumar el estado de oxidación para cada uno de los carbonos del compuesto. Sí, esa suma les va a dar el estado de oxidación global de la molécula. Les aclara en color, se los puse, que obviamente esto sirve solo a modo de comparación y por lo tanto necesitan comparar compuestos con el mismo número de átomos de carbono, porque si no les va a dar claramente cualquier cosa, el valor, y no van a poder comparar nada. Obviamente aquel compuesto que les dé el valor más positivo va a ser el más oxidado de la serie. ¿Sí? Bueno, igual, más allá de esta definición en la que suman todos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el primer compuesto el primer ejemplo que tienen comparativamente el ácido propanoico y el propanal, que yo en realidad ya solo determinando el estado de oxidación del carbono 1, que es el que realmente cambia, ¿sí? El carbono del carboxilo del ácido en este ejemplo y del carbonilo de aldehído, que en un caso es más 3 y en el otro caso es más 1. Ya con eso simplemente se dan cuenta de cuál es el compuesto más oxidado y no tienen necesidad de estar determinando los estados de oxidación de todos los átomos de carbono y haciendo la suma global, ¿sí? Eso es perfectamente válido. Hablar solamente de los carbonos que cambian de un compuesto a otro. Todo lo que permanece igual, digamos, no va a cambiar su estado de oxidación. Así que bueno, eso como modo de aclaración. No tienen necesidad de hacer la suma siempre. Con analizar los carbonos involucrados es suficiente. Luego tiene un ejemplo en el que les comparan los alcanos y los alquenos. Los alquenos son compuestos más oxidados, como se puede ver. Bueno, y en base a estos ejemplos, digamos, uno podría ampliar el concepto de una reacción de oxidación en química orgánica, y obviamente esto tampoco se lo tienen que aprender de memoria, es como para que lo empiecen a pensar y después intuitivamente les resulte más fácil, pero uno puede ver una reacción de oxidación como la pérdida de electrones, como ya habíamos estado hablando, o también uno podría referirse a la ganancia de oxígeno. Fíjense que en este caso el compuesto más oxidado, el ácido propanoico, tiene comparativamente más oxígenos que el propanal, ¿sí? O podríamos estar hablando de una pérdida de hidrógeno. Acá fíjense que el alqueno, el compuesto más oxidado, tiene menos hidrógenos comparativamente que el alcano, que estábamos tomando como ejemplo, que bueno, es el etano en este caso. ¿Sí? Obviamente la reacción de reducción, los conceptos inversos. Y bueno, por último, lo que van a ver ahora en los ejercicios que vienen, para saber si una reacción fue de oxidación o de reducción, lo que tienen que hacer es determinar el estado de oxidación del reactivo y ver cómo cambia con respecto al producto de la reacción, ¿sí? Si hay un átomo en particular el que cambia, alcanza con que miren qué es lo que está pasando con ese átomo de carbono en puntual. Bien, y acá les puse algunos ejercicios como para que vayan practicando estos conceptos que después me pueden ir consultando. A ver, aprovecho el ejercicio 1, empieza con la palabra formule, que probablemente sea una palabra dentro de todo nueva para ustedes. ¿Qué significa formule? Que quiero que respondan mediante fórmulas, ¿sí? No solo que ordenen el etano, el acetileno y el etileno, como les indica acá, sino además quiero ver las fórmulas químicas de estos compuestos, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes ven la palabra formule, significa que tienen que responder empleando fórmulas que sean acordes a lo que vamos a estar trabajando en química orgánica. Luego, bueno, está pensado también este ejercicio para que practiquen estados de oxidación y para que practiquen un poco de nomenclatura. Bien, en el ejercicio 2 también tienen que nombrar los compuestos orgánicos. A ver, ¿qué les quería decir sobre esto? Bueno, son todas reacciones que ustedes por ahora no conocen, pero en algún momento de la cursada las van a conocer, pero bueno, se las voy presentando muy de a poquito, así luego cuando las trabajamos no es la primera vez que las ven.
Sí, obviamente hay muchos, o sea, en este caso de los reactivos, por ejemplo, este es el borohidruro de sodio, no creo que lo conozcan, no tienen por qué conocerlo y no tienen por qué poder nombrarlo aún. Quiero que nombren, sí, los compuestos, o sea, el sustrato en cada caso y el producto, que esos compuestos deberían poder nombrarlos utilizando las reglas de nomenclatura y los archivos que les fuimos subiendo y me pueden consultar todo lo que quieran. Y como les decía antes, tienen que determinar si las reacciones son oxidaciones, reducciones. Bueno, entonces van a comparar el estado de oxidación de un sustrato con el producto en cada caso. ¿Sí? Recuerden esto que yo les decía, que pueden sumar el estado de oxidación de todos los carbonos o en realidad alcanza con que trabajen con los carbonos que cambian en la reacción. Está tomando el caso del tolueno acá y el benzoico, y claramente este metilo es el que está cambiando su estado de oxidación.